cuando empezamos a grabar, se me viene uno de los tipos de seguridad y me pone el fusil en el pecho, en la trompetilla del pecho. Y me empuja así y me dice, ¿qué está haciendo? Y observé cómo alias Karina, que hoy es gestora de paz, saltaba en el pecho de los soldados malheridos para que terminaran de morir. Bienvenidos a un nuevo episodio de Presunta Pola, donde hablamos de crimen mientras tomamos cerveza. Hoy tengo un invitado muy especial y es una persona que tiene más de 30 años de experiencia en el periodismo y la reportería, 30 años de vivencias en terreno, 30 años de meterse a la candela, como dicen muchos por ahí. El señor Mario Villalobos, bienvenido, ahora convertido en escritor. Sebas, un gustazo, gracias por la generosidad. Venga, no. De una vez, vamos a brindar de una vez. Porque esto es lo que hay que hacer siempre en la vida. Claro que sí, empecemos Amigos, con pola eso. y libros creo que son una buena combinación. Me encanta, me encanta. Yo no sé por qué la gente en la parte cultural, y perdóname que interrumpo de una vez la introducción, pero tengo que decirlo, la pola se ha salido como de la parte cultural, ¿no? O sea, como que la gente habla de libros y se imagina siempre la academia, se imagina todos los eruditos hablando de los libros y del contenido, y uno se va a ver a la práctica y los que escriben, la mayoría toman pola. Entonces la pola hace parte de la literatura en muchos sentidos. De la buena bohemia, ¿no? que es un placer. O sea, en la pausita activa, cuando uno queda en blanco y el computador como que se resetea, controla el suprimir y dice, una pola. El cerebro necesita pola para seguir. Claro que sí. Y nada, no, pues muy complacido de estar aquí en este espacio tan chévere, de la generosidad de que ustedes nos permitan hablar de todo esto que está pasando, que es como una etapa de mi vida que estoy disfrutando mucho ahora desde otra orilla. Sigo haciendo periodismo. Uh-huh. Yo moriré periodista, eso es una enfermedad terminal, la verdad. Ok. Y voy a seguir en esto hasta que Dios me dé la posibilidad de hacerlo, pero esta otra orilla es demandante, pero es muy hermosa, ¿no? Es descubrir uno que puede contar más allá de los 2 minutos que le daban a uno en televisión para hacer un reportaje. Claro que sí. Notica. Es otra cosa. Claro que sí. Mario, me gustaría, en principio, para que empecemos, para la gente que no te conoce, seguro hay muchos que te conocen, pero me gustaría para los que no te conocen que te presentes ya, digamos, como de pronto un poquito tu perfil, tu experiencia, para que sepan con quién estamos aquí en Presunta Pola. Bueno, nada, yo llevo 34 años como periodista, 32 de ellos como reportero. Toda la vida me dediqué a hacer televisión, arranqué trabajando en NTC Noticias, que hoy es Noticias 1. Uh-huh. Allá tuve la oportunidad, la gran fortuna de que me formara mi papá en esto, Daniel Coronel. Y tuve a 2 jefes a los que quiero en el alma, en el corazón, Álvaro García y Oscar Ritoré, que hicieron de mí un reportero decente. Estuve 9 años, luego me fui a RCN Televisión a hacer otra cosa, a hacer 4 noticieros diarios. Era una locura. Luego me fui para el sector institucional a trabajar en canal institucional en RTBC. Luego me fui a Red Más Noticias 8 años y terminé mi recorrido como reportero de noticias en Semana. A lo largo de todo este tiempo pues tuve la fortuna de ser galardonado 3 veces con el premio Simón Bolívar de periodismo, que es el galardón más importante que le dan a un reportero en Colombia. Y nada, siempre con el asadón en la mano como me gusta. Yo nunca tuve la oportunidad 1000 veces de ser jefe y la verdad no me veía en ese rol, porque a mí lo que me gusta es la calle. Yo creo que el periodismo se hace en la calle y uno como reportero es en la calle, y aún hoy ya no tengo las cámaras de televisión que tenía en la época, pero aún hoy yo cargo mi celular y un kit de micrófonos, y si pasa algo aquí ahorita te lo juro que salgo y me pongo en plan y le mando eso a algún colega que le pueda servir. Básicamente yo he sido lo que nosotros llamamos en este medio muy cariñosamente un cargaladrillos, y lo digo con todo el orgullo del mundo porque fue lo que yo soñé desde niño. Esto era lo que yo quería hacer y fui un bendecido. O sea, yo di con los mejores maestros y claro que hubo talento de por medio, pero tuvo también gente que generosamente creyó en mí. Así que a ellos hoy, en honor de ellos, yo decidí ya a los 32 años de reportería, sentí que ya era el momento de, cuando todo estaba como check, yo dije, sí, ya había muchos retos cumplidos y yo quería, si algo he hecho yo en este negocio es siempre reinventarme, y sentía que me sentía estrecho haciendo noticias. Como que este país es cíclico, ¿no? Sí. Las mismas masacres, los mismos muertos, los mismos corruptos, y yo me cansé de contar todo eso y de pegarme contra una pared de indolencia en la que las autoridades pocas veces hacen algo. Y yo como periodista de investigación siempre me calentaba mucho. Entonces el sufragito, la llamada, la perseguidera, la amenazadera. Yo siempre he pensado que si a uno le quieren dar, no le avisan, ¿no? Pero ese culillito está ahí siempre. De eso se trata.
Y bueno, y te iba a hacer otra pregunta, pero antes quiero subvertirla porque me hablas mucho de la decisión de no seguir. Ya desde no seguir, ¿cómo te sientes? Después de 32 años en la calle cargando ladrillos, como dices, ¿cómo haces para luego ya estar en la casa sin una cámara de por medio? ¿Cómo se Uy, siente eso? no, Porque eso eso fue una es... tusa muy berraca. Yo lloré muchísimo. Cuando yo me fui de semana por una decisión, digamos, que corresponde a la dinámica del mercado. Ujú. Eh, Me voy de semana y yo, carajo, dije, ¿yo qué hago? O sea, yo me levanté como el protagonista de la metamorfosis. ¿Y yo qué voy a hacer ahora? Y yo qué... Sí, no, yo siempre, es más, yo dejaba acumular vacaciones y no me iba porque yo era de alguna manera adicto a estar eso. En vacaciones yo seguía oyendo noticias. Y yo me di una tusa bestial, lloré muchísimo, Sebas. Muchísimo lloré 2 océanos. Porque yo decía, esto se acabó. Y cuando pasó esa tusa, yo dije, ¿qué hubo? Lo que sigue. En la pandemia yo me capacité, yo hice un posgrado en Storytelling y Transmedia, un máster en periodismo digital con énfasis en inteligencia artificial y empecé a trabajar eso desde el 2020, o sea, hice ese traslado al mundo digital y Dios abre siempre sus caminos. Yo soy un tipo muy creyente y en la Filbo, en la Feria del Libro del 23, me encontré con Rafa Poveda, que es Ujú. el papá de todo este rollo que vamos a contar Sí. y me dice, ¿en qué andas? Yo le, pues la verdad, para usar un término que usamos los periodistas, estoy cuchara. ¿Qué quiere decir que eso? Que estoy como sin hacer nada, Ok, ¿no? Cuando estamos muy ocupados, estamos en el mierdero. Esa es ok. nuestra jerga. Sí, cuando me vacían porque hice algo mal es que me dieron gallina. Entonces, estoy cuchara, Rafa. Y me dijo, ven, huevón, tú que escribes también, ¿por qué no te escribes un libro? Y yo le dije, tengo este libro en remojo. Rafa lo mira así y dice, no, esto es una locura. Y Rafa es así, acelerado. Te vas ya mismo. Y le dijo a Karen Arias, que nos acompaña aquí detrás de cámara, Detrás y de es la cámaras. madrina nuestra, te amamos. Le dijo a Karen, Mario, ni tú no escribes para Mario, ya, para Barranquilla. Y ahí nació este libro. Pero ese tránsito me costó mucho, porque pues era el amor de mi vida, el amor de toda mi vida, lo que yo había hecho. Yo no me veía haciendo otra cosa más en la vida, pero también sentí que había llegado a un techo. Entonces yo cubrí la caída del avión del Chapecoense, check. Ajá. El huracán de Providencia, listo. El entierro de un Nobel como García Márquez, listo. Cubrí las bombas de Pablo Escobar, me alcanzaron a tocar cuando arranqué. Tomas guerrilleras, todas. Corruptos, todos. Megacio el SMAT. Gritó los goles de la selección Colombia. Todo lo que uno como reportero pudiera hacer, yo tuve la grandísima fortuna de hacerlo y lo devolví haciendo clase durante 18 años con mis alumnos, muchos de los cuales hoy todavía me encuentro por ahí, me siguen diciendo profe. Y yo no, ya no soy tu profe, pero qué alegría verte haciendo lo que yo traté de ponerte en tu corazón. Entonces esa transición fue muy dura, pero ahí vamos, eso es un camino, eso no es así de un machetazo. Sí. Es un caminito que uno se demora mucho en entender que las dinámicas cambian, que las costumbres cambian. Yo empecé por hacer cosas tan sencillas como no volver a escuchar radio ni a ver noticieros. Y Como llevo como si, despegarte de lo que era tu vida antes. pero a veces uno agarra ese El control remoto contacto y cero que uy, llaman. le da a uno ahí la, ¿no? Pero ahí vamos, ahí vamos. Es una transición que se termina haciendo y los libros me han permitido hacer una catarsis diferente y encontrar Ok. otro periodista que yo no sabía que habitaba dentro mío. Ujú. Y ha sido muy hermoso, yo no soy escritor, yo soy periodista, pero trato de hacerle, de seguir, ese es otro asadón. Es un asadón diferente, pero mucho más bonito, más demandante, lo chupa uno, lo absorbe, pero ahí vamos haciendo la tarea. Genial. Me encanta, Mario, me encanta. Y estás mencionando algo que una vez vamos a entrar en materia. Acá en Presunta Pola hablamos de crimen, obviamente desde un aspecto mucho más anecdótico, mucho más tranquilo. Y tú mencionas las bombas de Pablo Escobar, mencionas las tomas guerrilleras, mencionas un montón de cosas que seguro que viviste. Tú estuviste dentro del crimen en muchos aspectos, pero ni siquiera el crimen acá de la calle, que el atracador de la esquina, sino el crimen que marca la historia de nuestro país. Correcto. Me mencionaste la guerrilla y me gustaría que me hablaras un poco de eso. ¿Qué tan cerca estuviste de la guerrilla? ¿Qué tan cerca estuviste de esos grupos armados ilegales que determinaron tanto dolor y tanto sufrimiento en nuestra patria? Empecé yo, las primeras coberturas, o sea, digamos, no había un manual del usuario para cubrir eso, ¿no? Entonces, cuando yo empecé en el año 91 y 92, que ya empecé a hacer reportería en la calle, estaba en su furor el tema de Pablo Escobar.
las bombas y todo el tema del proceso de negociación y sometimiento de Pablo Escobar, y luego viene esa vaina absurda, totalmente delirante de la guerrilla enseñoreada a las FARC. Entonces, tomas guerrilleras las que te puedas imaginar, aunque para esa época, paradójicamente, yo cubría deporte. Yo empecé mi carrera como periodista deportivo. Yo era productor del grandísimo Edgar Perea, el campeón. En paz descanse. Pero si algo nos enseñó Daniel Coronel, que es nuestro papá, es usted es reportero, no importa que usted cubra. Entonces, a veces tocaba, el editor de ese tipo de información era Carlitos Cárdenas, hoy subdirector de Noticias 1, pero había que apoyar. Entonces, muchas veces me tocó a mí salir. Y los vi en retenes, me tuvieron retenido, me tuvieron amenazado, y tal vez una de las experiencias más fuertes fue en Conejo, en La Guajira, en el 2016, que cuando las noticias lo persiguen, a uno lo persiguen. Yo estaba realmente haciendo otra cosa en La Guajira. Mi jefe de entonces, Alvarito García, el noticiero para el cual trabajaba entonces, Red Más, compró una tecnología nueva de Flyaway, un camión satelital bestial. Y Álvaro me dijo, quiero que te vayas a hacer un informe especial bien berraco para que estrenemos esa Fly, y sales con el camión detrás en la cámara, que se vea que tenemos una tecnología. Yo me inventé una serie de reportajes de cómo en Bogotá donaban 1 tonelada de comida para los sitios donde los niños aguantan hambre en las rancherías guajiras, y en terreno llegaban 100 kilos. O sea, se lo iban robando, ¿no? Dios mío. Yo estaba haciendo la última entrevista de ese reportaje con la defensora del pueblo de La Guajira. Cuelgo esa llamada y me entra la llamada de un amigo piloto de charter, un amigo de esos que nos llevaba a esas cosas. Cuando yo, que mire, que tocó la guerrilla, se tomó no sé qué pueblecito y toca en charter aéreo, camine. O sea, amigos que me dejó el ejercicio. Me dijo, marica, ¿dónde estás? Y le dije, ¿qué pasó? Me dijo, no, esos vergajos se metieron a mi pueblo. Y yo, ¿y dónde es tu pueblo? Me dijo, allí en La Guajira. Le dije, no jodas, yo estoy en La Guajira. ¿Dónde es? Me dijo, es en Conejo. ¿Dónde estás tú? Le dije, estoy en Riohacha. Y me dijo, estás a 40 minutos. Yo no lo pensé, ni siquiera llamé a mis jefes. Arranqué con mi camarógrafo, que era Richard Arroyave, que para la época estaba empezando su carrera. Hoy es un grandísimo camarógrafo, pero en ese momento Richie estaba joven y jamás había visto guerrilla. Llegamos allá y me llevé el camión satelital detrás. O sea, un equipo de $2 millones o $3 millones, corriendo el riesgo de que, como pasaba las FARC, quemaban, así como volaban la caja agraria de cada pueblo y quemaban bancos y mataban gente y secuestraban y mataban y comían muerto, me hicieran algo. Pero es que a uno se le dispara esa vaina, uno no piensa, eso es adrenalina pura, que es realmente lo que a mí me emociona de ser reportero. Llegamos allá y en el primer retén nos recibe un guerrillero con las 2 cananas así. ¿Y ustedes qué diablos hacen acá? Le dije, no, pues me contaron que aquí están los señores. Estaba en pleno proceso de paz la guerrilla de las FARC con Juan Manuel Santos. Y estos señores se tomaron un pueblo para hacer pedagogía armada sobre el acuerdo de paz que estaban negociando, y violaron el derecho internacional humanitario al meterse a una escuela primaria. Entonces estaba Iván Márquez en un salón de kinder, Jesús Santrich en el salón de prekinder, y Joaquín Gómez, que era el comandante, el jefe de la guerrilla en la costa, en el salón de segundo de primaria. Yo identifiqué enseguida que había una violación clarísima, pero además el resto de guerrilleros estaban patrullando el pueblo con los fusiles, con las cananas, con todo. Y la gente muerta del susto, mi camarógrafo detrás mío, cuando le dije, bueno, Richie, vamos a grabar. Y empezamos a grabar. Cuando empezamos a grabar, se me viene uno de los tipos de seguridad y me pone el fusil en el pecho, en la trompetilla del pecho. Y me empuja así y me dice, ¿qué está haciendo? Yo le dije, no, jugando dominó, huevón. ¿Sí? Y Richie atrás temblando. ¿Qué está haciendo ese man? Nos va a matar. Ese video todavía subsiste y le quedó movido a Richard porque le estaba asustado. Y me dijo, volví y me pegó con la trompetilla, no grabe. Le dije, ¿no grave qué? Me dijo, yo no lo dejo grabar. Le dije, ¿usted y cuántos huevones más? Me dijo, que no entiende, que no grabe. Y yo le di un manazo al fusil. Le dije, va, coma mierda, que yo estoy trabajando. Vamos, Richie. Y nos fuimos. Y yo hice lo que debía haber hecho cualquier reportero. Fui y toqué en la escuela. Buenas tardes, por favor, el señor Iván Márquez. Y tuvieron que salir. No ¿Qué jodas. pasó con esos videos que yo grabé? La evidencia fue tan grandísima que generó un break bestial en el proceso de paz. Una crisis tan bestial que estuvieron a punto de levantar la mesa de negociaciones. Ese trabajo me valió a mí el premio Simón Bolívar como mejor cubrimiento de noticia en el año 2016.
Cuando veníamos en el avión de regreso, Richie me decía, marica, usted es un loco. Un hijo de puta loco. O sea, ¿usted cómo diablo se le ocurre hacer eso? Le dije, Richie, este negocio es así y tienes que aprender que este negocio es así. Pero digamos, ese fue un ejemplo de cómo uno está tan cerca del crimen como de una pola. Sí, Es que el trabajo de uno es eso. ¿Mm? Y eso era, digamos, en la calentura. Esto pasó y vamos a hacerle y vamos a cubrirlo. Ya en el tema investigativo, pues también uno encuentra corruptos por todo lado. Pero también historias que son tenaces. Un día empiezo yo a hacer la historia de un viejito que muere en un pueblo llamado Santa Bárbara, en Antioquia. El viejito era ciego, ¿sí?, desdentado y tenía Alzheimer. Salió de su casa y no volvió. ¿Por qué yo me enteré del episodio? En este negocio de la reportería uno tiene que tener fuentes de todos los pelambres. Entonces, así como habla con los ministros, y habla con Karen Arias, y habla con Sebastián y con Aleja, también habla con gente de por allá de los bajos fondos. Ese señor me llamó y me dijo, hermano, a mí me van a pelar porque yo tenía que hacer una vuelta y esa vuelta se me cayó en Medellín, pero yo le cuento a usted y vaya y jale la pita. Y era que él iba a recoger un cuerpo en Medellín. Uh-huh. ¿Para qué quería el cuerpo? Para cobrar un seguro de vida, ¿no? Entonces me dijo, yo no pude recoger ese cuerpo en Medellín, se me cayó el negocio y me van a matar, ¿por qué? ¿No? Yo empiezo a jalar la pita, me voy a Santa Bárbara y efectivamente encuentro al forense del pueblo. Me dice, sí, claro, ese viejito lo encontramos a los 8 días de que se perdió, lo encontramos por allá en un baldío. Nadie se explica cómo diablos un viejito ciego, desdentado y con Alzheimer cruza un alambre de púas y lo encuentran. ¿Qué encontraron? El esqueleto, pues con algún tipo de pellejo, y lo reconocieron por la ropa. De aquí empieza la historia buena. El forense, la familia lo reconoce, claro, ese es mi papá, esa es la camisa que llevaba. Y el forense dice, no, lo siento, esto es ADN, tengo que mandarlo para Medellín. El cuerpo del señor Ochoa llega a Medellín, se lo asignan a una forense que se llama Carolina Aguilar, que hoy trabaja con la JEP, creo que todavía trabaja allá. O cuando la entrevisté para ese reportaje, trabajaba en la JEP. Y le dicen, doctora, vaya y identifíqueme este cuerpo. Ella se disponía a eso cuando dice, no, venga, espere, pare, vaya al segundo piso, identifíqueme 8 cuerpos de unos guerrilleros que llegaron muertos en combate. Cuando termine eso, baja y identifica este cadáver que es de afán. Ah, perfecto. Ella identifica a los guerrilleros, baja, y cuando va a buscar el cuerpo, el viejito sencillamente había desaparecido de adentro de las instalaciones de medicina legal. Cuando ella va a pedir las cámaras no funcionaban. ¿Sí? Lo único que se registra en la cámara es como un tipo sale con un par de bolsas y la cámara estaba en contraluz de manera que no se veía la cara. Pero evidentemente el cuerpo se perdió. ¿Sí? En mi labor de reportero yo empezó por debajo de cuerda porque a esta fierense le echan la culpa. Okay. Perdió su matrimonio, perdió su puesto, duró en un proceso de 8 años hasta que demostró su inocencia, pero mientras tanto estuvo embolatada. ¿Sí? Yo pido el archivo del juicio disciplinario contra los 2 directores de medicina legal, tanto el de Medellín como el de Antioquia, porque ambas seccionales funcionan en la misma sede, en donde ellos dicen, sí, el cuerpo se nos perdió. Y no pasó nada. Pero hay una cosa todavía peor, Sebas. ¿Sabes qué hacen estos señores? Le llevan unas cenizas a la familia del señor a Santa Bárbara. Que no son de él. Entonces, uno de esos señores, todos eran labriegos, los 6 hijos del señor. Y uno de esos señores dice, oiga, parce, ¿pero usted por qué me trae esto? Si es que yo no autoricé quemar a mi papá. Y yo, ¿cómo así? Don Gerardo, no, mi papá nunca y nunca nadie dio la cara por eso. Los 2 señores de medicina legal siguieron campantes trabajando allá en medicina legal. El sicario jamás me volvió a llamar. Supongo que lo mataron porque él me lo advirtió, me van a matar. Pero yo quiero que usted sepa cómo es este negocio. Que eso fue una caja de Pandora, porque eso salió al aire y me empezó a llamar mucha gente, es que yo sé esto, es que yo sé esto, es que yo sé. Y empecé yo a recibir llamaditas de las que sabemos. ¿Dónde salió el aire? En Redman Noticias. Ok, y ahí te llaman. Y empezó los televidentes a llamarme, y ya eso fue en 2018, 2019 tal vez. Y ya las redes sociales no son la locura que son hoy, digamos, la gente se comunicaba mucho por el antiguo Twitter. Sí. Y me escribían, mire, es que yo sé de esto, y yo empezaba a llamar y empezaba a jalar la pita, y luego me decían, no, yo ya no me meto.
Pero a mí me llamaron a amenazarme, no se meta con eso, no sea sapo, o sea, cosas que me habían hecho en el pasado. ¿Y cómo lidias con eso? ¿Cómo lidias con una llamada donde te dicen, bueno, evidentemente me acabas de contar que te pusieron un fusil en el pecho y lo mandaste a la mierda? Obviamente eso quiere decir que no le comes, pero ya cuando te perfilan, te sientes identificado, te empieza de pronto a llamar ya no una vez, sino 3, 4, 5, como jue madre, me estoy metiendo en un tema más denso, ¿qué hago aquí? ¿Cómo lidias con eso? Yo me echo la bendición, la verdad. Yo siempre he pensado que el que le quiere dar a uno no le tira. Pero, valga la cuña, otro de los libros de Testigo Directo Editorial se llama El día que me iban a matar, que lo protagoniza Rafa Poveda, que entrevista al tipo que lo iba a matar, un tipo de los paramilitares. Rafa cubre unas marchas y el tipo no logra matar a Rafa por vainas de Dios. Y con el tiempo Rafa lo entrevista y el tipo le confesó con pelos, con señales absolutas, cómo diablos era el operativo para matarlo. Y cuando hablamos, Rafa y yo, de ese libro, coincidimos en esto. Es que uno dice, si uno se pone a pensar en eso, no tiene vida. ¿Cuándo fue la única vez en que yo sentí realmente pánico? Mi hija, que hoy tiene 27 años y es médica, tenía 3 añitos. Yo había acabado de denunciar en Noticias 1, en NTC en esa época, un torcido de unos candidatos en el Guaviare, de cómo se robaban una plata. Eran políticos, entre comillas. Políticos. Yo cargué a la niña. Yo andaba con mi panela de celular grandísima, la Motorola esa bestial, año 99, Paula es modelo 98, eso fue como en el 2000, 2001. Y me llaman, yo cargo a la niña y me dicen, ¿qué hijo de puta? ¿Cómo se ve lindo con Paula Estefanía? Le luce mucho esa chaquetica, no sé qué. La niña se ve bonita con esas colitas. No jodamos. Y yo agarro mi china y me tiro al piso. Y ya cuando es con uno, Sebas, uno dice, bueno. Pero cuando uno se mete con su familia, era complejo. Fue la única, o sea, uno siente miedo ahí sí. O sea, yo no te voy a decir que uno recibe una llamada de esas y dice, ay, no, sí, fresco, me llamo Sebastián o me llamo Karen y no pasa nada. Uno sí siente susto, pero le da manejo. Pero ya cuando tú ves que te están diciendo, estás vestido así, 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 así. Entonces entra uno en esa rutina harta de cambiar de ruta, de no salga ahí, y a restringir su vida social, que para un reportero es prácticamente cero. Claro. Porque el trabajo de reportería es 7/24, pero uno le da manejo. ¿Y cómo lidias digamos, en su momento, cómo lidiabas eso con tu familia? O sea, digamos, pienso en tu hija y pienso en la mamá de la hija diciéndote como, huevón, deja hacer eso, marico, nos está poniendo en peligro a todos. ¿Cómo lidiabas con eso? No, yo ya para esa época ya estaba divorciado de la mamá de mi hija. Y perdóname, te pregunto si es muy personal, pero ¿tuvo que ver el divorcio con tu dinámica de vida? No, porque ella también es periodista, está dedicada, okay. pero al tema organizacional. Ok. Bueno, pasó lo que tenía que pasar, yo me divorcié, pero sí, claro, yo en ese momento le dije a la mamá de Paula, le dije, mira, pasó esto, y ella fue muy comprensiva, porque ella sabe cómo era el oficio mío. Pero ya a mí me daba pánico, era mi mamá, mis hermanos, o sea, sí, yo decía, lo que te digo, Sebastián, si a uno lo amenazan, uno dice, para un vergajito, otro más vergajo, y usted me viene a chimbear a mí, bueno, venga a ver. Digámoslo como decía mi papá, para un hijo de puta y otro hijo de puta. Claro. Yo también le desentierro a la abuela y se la vuelvo a matar. O sea, eso es de cuero a cuero, para hablarlo pues en lenguaje de la calle. Y yo les contestaba, que lo vamos a matar. ¿Qué hijo de puta? Dígame a qué hora si yo salgo para que se ahorre 2 balas. Así contestaba uno. Pero era la calentura y ya después uno decía por la tarde, marica, venga, no. Eso te iba a preguntar. Entonces, tienes la amenaza, te dicen en el periódico, en el canal de televisión, te dicen, ve, una toma guerrillera, vaya, tú vas, te montas en el charter. Me imagino, o sea, guardando proporciones, me imagino que es una dinámica muy similar a la de un soldado que tiene la adrenalina al 100 y lo mandan al frente y él no tiene miedo, sino que está como cargado. Exactamente. Pero se acaba la adrenalina, llegas al lugar donde está la guerrilla y en la noche vas al hotel y te acuestas después de ese día de trabajo. ¿Qué pasa ahí? Hoja en blanco, susto, porque yo decía, ese día de conejo, por ejemplo, ellos estuvieron en el pueblo hasta que se dieron cuenta que claro, yo salgo eso, salen esas imágenes, en Red Más sacan un extra y todos los reporteros de los demás canales llegaron, pero ya estaban chiviados. Y de hecho yo les presté a muchos el material. Pero ya ahí mismito el gobierno dijo, no, vamos a consultas, o sea, esto es una locura, estos manes están faltando a lo que convinimos, ¿sí? Y yo tuve que quedarme, yo volví a salir de conejo arriba hacha. Y en la puerta del hotel, yo dije,
Marica, yo, Entonces, ¿qué estoy yo haciendo? como que me cambio de hotel, yo como que, sí. Ahí es cuando pasa ese pico de adrenalina, de calentura, donde uno dice, no, marica, yo creo que no debía haber hecho esto, pero lo único que no tiene remedio es el pasado, ¿sí? Si a uno le quieren tirar cebas, no le avisan, le Ok. dan. Sí, esa era mi premisa, lo cual no quiere, no equivale a que, fresco, eso yo, no. Uno, por eso te digo, uno los bravea. Y yo he tenido la grandísima fortuna de hablar con muchos soldados en terreno, porque de hecho dirigí el programa de las fuerzas militares en el año 2011 y hacía muchas historias en terreno con ellos y hablábamos exactamente de esto. ¿Tú cómo manejas ese tema? El fragor del combate. Y coincidíamos en eso y nos contábamos historias de esas. Entonces un niño de 18, 19 años con un fusil que pesa 25 kilos y un equipo que puede pesar otros 20. Yo le decía, marica, ¿usted cómo anda 10 horas entre el monte? Y dice, hermano, cuando uno está el cuerpo caliente va. Ok. Y eso pasaba cuando uno era reportero. Es que eso es lo hermoso de esa vaina. O sea, yo no me imaginé nunca, jamás en un empleo en oficina de 8 a 5 de la tarde y me voy para mi casa con mi sombrilla. Y no, yo no. La emoción de esto es que tú sabes a qué horas te levantas, pero no a qué horas te acuestas y que no va a pasar nada. No sabes qué va a pasar, no sabes para qué va. O sea, te emociona la incertidumbre. Claro, de hecho un día, anécdota muy corta, yo me voy súper encorbatadísimo en la época porque tenía que ir a cubrir una rueda de prensa a Palacio. El presidente era Andrés Pastrana. Ajá. No, Álvaro Uribe, ya había llegado Álvaro Uribe. Ajá. Y estaba llegando a Palacio cuando mi jefe de misión, Marcela Durán, a Queramu, me dice, Marito, vete para Caques a Cundinamarca porque un señor, allá hay un cable aéreo por donde los niños, una tarabita donde los chinos se tiran con los papás para ir a la escuela, se rompió ese cable y quedaron el papá y el niño ahí colgando. Vete. Y yo emperifollado allá. Para poder llegar allá al fondo donde... En el charter que decías, llegas en charter directo a cubrir. No, eso fue por tierra. Eso era Guayave. Ok. No era Caques, era Guayave, todo el Cundinamarca. Ok, aquí sí. Entonces yo, emperifollado, súper encorbatado, o sea, súper formalísimo, me tiré un vestido ese día porque me tocó meterme entre el barro montaña abajo. Y no me dolió dañar un vestido. Es que ese era mi trabajo. Yo decía, fue puta, qué berraquera estar aquí haciendo esto. Y eso lo había, y digamos, ya para esa época yo llevaba 20 años haciendo esto. Y todos los días me emocionaba saber que yo me iba a levantar a algo bacano. Y tus jefes en ese sentido, ya obviamente tú debes ganar una fama, me imagino, en el medio, ¿cierto? O sea, ya llegas a un punto donde todos dicen, no, Mario es un loco, ese man se mete donde digan, donde quieran. ¿Cómo se gesta esa relación con el jefe, que sea el del medio, el de lo que sea? ¿Cómo se gesta esa relación en la que ellos saben que te meten a la candela? ¿Cómo lidian ellos con eso? Pues estoy metiendo a este periodista a una toma guerrillera. O sea, eso no se dice fácil, pero al final Sí. él debe lidiar, me imagino. No, Es una pregunta mira para que- él, pero ¿cómo lo percibes tú? No, los jefes siempre toman el riesgo y mandan a los que creen que son los más capaces. Y yo te digo, yo era de los más, o sea, capos por encima mío, 20. Ok. Carlos Cárdenas, Jolly Macelis, Adriana Aristizábal, Adriana Villamarín. O sea, yo cubrí mucho, pero ellos nos enseñaron a nosotros. Entonces, ¿qué hacía uno en terreno, por ejemplo? Empezaban a darse plomo y uno, ¿qué era lo primero que hacía? Se metía bajo un camión y esperaba a que terminaran de traquetear para salir a ver qué había pasado. No sé, marica. O metido bajo el camión, ¡pum!, el bombazo. ¿Sí? Una de las escenas más inolvidables, yo cubrí una toma guerrillera entre Bogotá y Medellín, no sé si fue San Carlos o un sitio llamado La Piñuela, y observé cómo alias Karina, que hoy es gestora de paz, saltaba en el pecho de los soldados malheridos para que terminaran de morir. Esa imagen la grabamos a 100 y pico de metros, el camarógrafo era Roberto Quintana, que hoy trabaja en Cartagena, y nosotros llegamos y decíamos, marica, ya uno se estremece, o sea, uno tampoco es de palo, ¿no? Claro. O sea, no es que Superman, no, huevón, uno... Ahí es no de había carne, adrenalina no, que, sí. que valiera. Pero o sea, capos por encima mío, 20, 30, 40, ¿sí? Pero uno entiende que este es el deber ser del reportero. Los jefes siempre le decían a uno eso sí, venga, ojo, hay unos límites, no hay una noticia que valga su vida. Ok. Pero allá, en la calentura, tú te olvides de cualquier cosa. ni piensas en eso. Ah, y ese es realmente el placer. Esto, en cambio, es otra cosa, es... Ya vamos a eso, ya Sí, vamos a el eso. miedo de porque es tener un otro computador proceso, en blanco ¿no? es una cosa igual de bestial. Te puede dar la misma ansiedad. Sí. Pero entonces ya para cerrar esa parte de tu reportería, yo quisiera preguntarte, hay un dicho que dice, pues es muy popular, que dice que el que duerme con niños amanece cagado.
Evidentemente, tú amanecías cagado cada vez que te amenazaban, cada vez que te decían, cada vez que te salían esas llamadas, pero nunca tuviste una amanecida cagada en el sentido que de pronto, al saber esta gente que tú estás en estos medios y demás, que quisieran como decirte, oiga, weón, venga, usted que se la pasa metido acá cubriendo esto, venga, ayúdeme y diga esto, venga, ayúdeme y más bien Démosle vamos manejo a tratando. esto y echemos una mentirata al ajá, aire. Así, hermano. sí, Yo me mamé de que me ofrecieran plata para que dejara de publicar cosas Ajá. o para que publicara otras. ok, Yo siempre hablaba con mis jefes y siempre el respaldo de todos mis jefes. No hubo uno solo que me dijera eso no se publica, ok, ni que me censurara absolutamente ninguno. Y tengo que agradecerlo porque eso no es tampoco tan sencillo, Claro que porque sí. ellos respondían por la vida nuestra. ujú, Pero había gente que le decían, había gente que le decía a uno, mire, reunámonos si hay una plata para usted, pero sin pena. de O sea, yo frente. denuncié, el premio Simón Bolívar del 2018 fue por un trabajo llamado El Cartel del Bastón, que denunció cómo se robaron como 40.000 millones de pesos de la atención de los adultos mayores en Córdoba a través de planillas falsas. Entonces había planillas donde había muertos, donde hombres con cédulas de mujeres, gente que vivía en el extranjero y jamás había vivido ido al departamento de Córdoba. Los corruptos que se robaron ese billete estaban en asocio con los paramilitares de Córdoba. Todavía había paracos en Córdoba, los ñoños y los tales de la época, ¿no? Sí. Como pasó con tantísimas investigaciones que hice, no sucedió nada. Y eso era una frustración muy berraca. Claro, claro. ¿Sí? Pero algunos de ellos me llamaron y me dijeron, cuando yo destapé eso y empecé a trabajar, uno vive chuzado, lo viven escuchando todo el tiempo. Y me llamaron y me dijeron, no, que mire, que una reunión tal. Me dijeron, mira, hay un billete, hermano, y dejé eso quieto. Pero sin pena, sin el menor O sea, empacho. sí, no lo maquillaban, de una No. vez te decían de frente. No. Es más, hubo ocasiones en que me daban plata en un sobre Manila. Me decían, hermano, aquí hay un Las billete y deje eso películas. quieto. Y yo aprendí de mi abuela muy chiquito que no hay una mejor almohada que la conciencia en paz. A mí lo único que me pueden acusar en la vida es de empobrecimiento lícito, porque debo todo. El apartamento, el carro. ¿Sí me entiendes? Ese es el trabajo del reportero, es duro, es desgastante, pero a mí no me pusieron una pistola en la cabeza para que lo hiciera. Yo lo hacía porque amo esto con la vida misma. Por eso la tusa la que te hablaba fue tan Claro, berraca. Eso, claro. yo lloraba como un niño. O sea, ya pasó. Y entonces llegas a la Tusa, pum. Tengo la Tusa, Rafael Poveda me contacta, Testigo Directo Editorial me contacta y trabajamos en este libro que se llama Confesiones de una bruja de Testigo Directo Editorial. Entonces, aquí estás enfrentándote no solo a la protagonista del libro, sino también a ti mismo en otra fase. Sí, era muy duro. Es una reportería, a mí me gustaría llamarlo un tipo de reportería en cierto sentido, porque ya vamos a hablar de eso, sé que tienes una exposición directa al caso, no es como que tú te sientes a buscar en archivos a ver cuál es la vida de esta señora, sino que convives con ella directamente. Entonces cuéntame un poco, y algunos oyentes y espectadores de Presunta Pola dirán como, bueno, ¿y qué tiene que ver eso con el crimen? No, es que tiene que ver mucho con el crimen, todo con el crimen. Ella era una, es una criminal, ella es está una- viva. una- y está fue viva. una criminal bestial. Fue una está viva. criminal bestial, está viva. Entonces, ya no eres el reportero que está en medio de la candela debajo del camión viendo cómo Karina pisa heridos del ejército, sino que ahora estás conviviendo con la protagonista de este libro. Primero quisiera preguntarte cómo es el proceso de cambiar el chip para estos efectos y decir, pucha, ahora me voy a sentar de frente con calma, no en medio de la candela, a convivir con la protagonista de este libro. Pero antes que me respondas eso, para contexto, quisiera que nos contaras un poco de qué va este libro y ahí me cuentas cómo fue el proceso Ok. de sentarte con Sofía. Confesiones de una bruja nace en el año 99 cuando yo conozco a la protagonista, que la pueden ver ustedes ahí en la carátula, está viva. Se llama Sofía del Guercio. Por la época estaba de moda, año 97, 98, 99, hubo una oleada de casos donde satánicos robaban niños para hacer sacrificios humanos. De hecho, perdón, te interrumpo solo para contexto. Me acuerdo que eso encubrió sin querer muchos crímenes de Garavito. Sí, claro, Sí, en sí. su momento pasó. Sí, así es, En así su es. momento sucedió. Bueno, mi jefe me dice, hermano, búsquese una bruja, un brujo, alguien que sepa eso y que me diga eso con qué se come, con papas y ají o con qué diablos. Entonces yo entre los amigos dije, oiga, alguien conoce una bruja y voy a la entrevista. Terminamos la entrevista y Sofía me dice, Mario, ven que tú me caíste bien y te voy a tirar el tarot. Yo le dije, no, gracias, yo no creo en esa vaina. Y me dijo, no seas necio que yo cobro 200.000 pesos por eso. En esa época. O sea, estamos hablando de esa plata de hoy, Sebas, pueden ser 2 palos tranquilamente. Sí, señor.
Y yo le dije, no, igual yo no tengo. ¿Dónde voy a sacar yo esa plata? Me dijo, no, ven, yo te tiro el tarot, que me caíste bien. Le dije, no, gracias, estamos recogiendo luces, equipo, todo, voy saliendo. Y ella me dice, Mario, no seas necio, ven y hablamos de tu mujer y tu hija. Y yo, mierda, pero a ver, no había Google, no había Facebook, no me podía stalkear, ¿no? Entonces me pica y para hacer el cuento breve, me tira el tarot y me dice 2 cosas que se cumplieron al pie de la letra. Primero, ¿cuándo me iba a divorciar? Me dijo, estamos en octubre, a mitad del año entrante no estás casado. Efectivamente, yo me divorcié en julio de 2000. Me dijo, pero tranquilo que por esa época vas a tener una buena noticia en tu trabajo. Yo cumplo el 5 de septiembre. El 8 me entregaron el primer Simón Bolívar que gané, que también fue un trabajo relacionado con el crimen. Se llamaba Terror en las calles y contaba cómo, grabamos cómo, en la avenida Caracas, enfrente de la hoy, donde hoy queda la Policía Metropolitana, que ya no queda ahí, la mandaron ahora para el barrio Salitre, atracaban a plena luz del día con unos cuchillos del tamaño de 40 centímetros en las narices de la policía. Y yo descubrí en medio del trabajo de reportería que trabajaban juntos los policías y los ladrones. Entonces me vestí de ñero. No nos sorprende. ¿Nos sorprende? No nos sorprende. Me vestí de ñero, me infiltré, robaba un carrito esferado, me disfracé de duré sin bañarme 5 días y grabamos. El camarógrafo Darío Torres estaba grabando desde una garita del batallón de reclutamiento que queda muy cerca ahí, y yo con un micrófono escondido vi cuando negociaban y los policías recibían la coima. Entonces eso también fue una cercanía al crimen que por supuesto fue la primera calentura que yo viví en la vida seria. Yo me imagino que esa es una calentura distinta, claro, ¿no? porque es que ya no es el criminal, sino es el policía que tiene todo el aparato. Deje así. Bueno, dejemos así. Bueno, total que ella me dice, bueno, vas a tener una buena noticia, yo gano ese Simón Bolívar. Y ella me llama y me dice, Mario, yo te dije, pero como tú no crees. Con el tiempo yo me vuelvo muy amigo de Rochi Vallejo, que es su nuera y a la vez como su mano derecha. En medio, yo me había divorciado, entonces volví a la parranda, a la vida necia, y Rochi me alcahueteaba todo eso. Un día estando ahí, Rochi me dice, me voy porque mañana viene Nicanor y no tengo nada listo en casa. Y yo, ¿quién es Nicanor, Rochi? Me dijo, Nicanor es el espíritu que posee a Sofía para hacer sanación. Y yo, ¿qué? Me dicen, ve mañana. Al otro día yo voy y la bruja a la que yo había entrevistado y sabía de magia negra, entonces me decía, no, es que yo también hago sanación. O sea, yo hago lo malo y hago lo bueno. Y evidentemente ya está ahí, sufre una pequeña convulsión y cuando vuelve en sí, habla como un hombre con acento venezolano. El acento de Nicanor Ochoa, que para contexto breve es un integrante de lo que allá llaman la corte chamarrera, que es como un sanador espiritual, ¿no? Ajá. Y ahí yo me intereso con Sofía y le digo, ven, pero ¿cómo así? Pero usted hace el mal y hace el bien, o sea, no entiendo esa... Me dice, no, aquí yo pues he trabajado con fulanos, menganos y perencejos, y yo, venga, ¿cómo así? Y entonces empiezo yo a hablar con ella y me cuenta que ha trabajado con poderosos, con criminales y con famosos. Y yo, por joder, le dije, hagamos un libro. Eso fue en el año 2004. Yo ya trabajaba en RCN. Y ella me dijo, con una condición, que tú vienes y miras todo lo que yo hago, si no, no. Y ahí empieza ese tema de yo meterme a ver cosas que para mí como reportero eran increíbles. Mi trabajo como reportero es no creer. Ok. ¿Cierto? O sea, dudar siempre. Okay. Cuando yo investigo una chiva, mi trabajo es no creer, sino buscar otra cosa que me dé más elementos de juicio. Ella me dijo, si tú vienes, hacemos caso. Entonces yo empecé en ese trabajo, Sebas. De lunes a viernes hacía noticias en RCN, sábado y domingo, que además eso me sacaba la cabeza de la tusa tan brava del divorcio. Sí. Yo me metía sábado y domingo a ver a Sofía hacer cosas. Literal, te sentabas en su consultorio, por así decirlo. Sí, claro, en su casa, una casa gigantesca. Como espectador, así. Como espectador. Me permitía grabar algunas cosas, otras no, pero yo siempre libretica de apuntes y cha, ¿no? Y ahí empezó otro tipo de contacto mío con el crimen. ¿Sí? La segunda temporada mía con el crimen. Claro. Porque empecé a ver llegar allá sicarios, guerrilleros, paramilitares, gente del ejército, senadores, fiscales, sicarios, todos los espectros del crimen, todos los pelambres, todos los espectros del crimen, una vaina en la que yo... Y fue increíble ver cómo la gente iba a pagar delante de ella 10, 20, 30 millones de la época de hace 20 años. Y el libro cuenta todas sus aventuras con esos criminales poderosos y famosos, pero cuenta un drama humano muy bravo, y es que ella se vuelve
adicta al poder primero, ¿cierto? Y luego se vuelve adicta al alcohol y a las drogas. Y en medio de su furia, de esa vorágine, de esa varaunda terrible, de vanidad, de soberbia, ella se mete con un espíritu, una entidad que ella llama de luz baja, y esa entidad le mata a 2 hijos. Y es por eso que ella renuncia a la brujería negra y se redime, pero no era tan sencillo como proponérselo, ¿no? Claro. Ella era la bruja de los paracos, de los guerrilleros, de los sicarios, y era la dueña de sus secretos. Entonces, cuando ella intentó retirarse, le dijeron, no, tía, me da pena con usted, pero esto no es como que usted apaga un televisor y chao. No, usted no puede hacer eso. Usted tiene que seguir trabajando a mí porque usted conoce muchas cosas de mí. Y empiezan a amenazarla de muerte. Okay. Y tiene que irse del país muchas veces y yo parar ese proceso de reportería. ¿Por qué el libro se demora 20 años, Sebas? Porque Sofía se iba muchas veces y se me perdía el mapa, de hecho. 4 o 5 meses hasta que Rochi, mi gran amiga y su mano derecha, aparecía y me decía, estamos bien, pero estamos en Barquisimeto, Venezuela. O estamos en no sé dónde. Y pues también el oficio mío de reportero, pues yo me iba a temporadas enteras a trabajar. Entonces, hay una cosa, pero ¿cuántos criminales y qué tipos de crimen fueron allá a solucionar lo que no podían en el plano Terrenal, todos? Entonces, allá había criminales que fueron a hacerse sortilegios como los famosos blindajes y las aseguranzas. El blindaje consiste en un sortilegio en el que la gente se protege para que si le disparan a quemarropa en medio del fragor de un combate, no se muera. Y lo usaban paramilitares, guerrilleros, sicarios, incluso gente de la fuerza pública. Y las aseguranzas consistían en una cadenita parecida a esta que cargo yo acá. ¿Estás asegurado? No, aquí tengo la Inmaculada y San Benito porque es que esa energía es brava. Son 7 dijecitos que cuando tú estás en peligro se calientan. ¿Cuántas veces nosotros, tú como televidente, yo como reportero, escuchábamos a un oficial de las fuerzas militares diciendo, le hicimos el cerco a alias fulano, encontramos el campamento, le echamos 500 kilos de bombas, recogimos los computadores, pero el man se voló? Se voló, sí. Era porque tenía una aseguranza. Entonces, entre los muchísimos criminales que fueron a hacerse, eso estuvo Miguel Arroyave, uno de los más connotados jefes paramilitares de las fuerzas paramilitares de las autodefensas, perdón, en los Llanos Orientales. Entonces él incluso metió a la bruja en un lío judicial que ella también resolvió a punta de brujería negra. Entonces el tipo llega a la casa de ella haciéndose pasar por un ganadero. Sofía no veía televisión, no. Pues cero con el tema del proceso. Estaban en pleno Santa Fe de Ralito, Sí. en pleno proceso de negociación con las autodefensas. Él le dice, no, que mire, que me haga una protección para unos negocios, que yo soy ganadero, que no sé qué. Iba y venía. Cada 2 o 3 meses y llegaba con una nube de escoltas, ¿no? Un día una escolta de eso le habla de los famosos blindajes y ella le dice, doña Sofía, hágame. No, chino, usted no tiene, le falta ropita y chequera, usted tiene que trabajar 3 días para pagarme eso. ¿Sí? Y Arroyave le dijo, no, tía, hágale a todos los muchachos que yo le pago, fresco. Y él no se lo quiso hacer. Dijo, no, yo no creo en esa huevonada, yo no, hágale a los muchachos que yo le pago. La bruja ahí, bruja y todo, comete un error estratégico. Es que por esa época ya estaba cambiando la casa y ella recibía siempre los pagos en efectivo. Pero como necesitaba endeudarse para comprar una casa nueva, le dijo a este señor, al que ella creía ganadero, consígneme en una cuenta, ¿no? Y empieza a entrar plática esa de la que sabemos. Hay trazabilidad de la plata, claro. Cualquier día ya ve en televisión que mataron a Miguel Arroyave y se asoma y dice, ¡ah! Pero si Era ese un señor ganadero. era ¿cuál ganadero? Sí, era el supuesto ganadero, era realmente un temido jefe paramilitar. A los 2 o 3 meses empieza el rastreo de las autoridades y Sofía la procesan por presunto lavado de activos, porque la plata del tipo había entrado a sus cuentas. ¿Cómo resuelve eso Sofía? Enferma a los fiscales, les rompe las piernas, les borra los documentos en los computadores, todo con magia negra, hasta que el proceso prescribe. Okay. Y eso es la cercanía de los... Pero allá fueron esmeralderos, fueron todo el mundo sabe quiénes son. Sí, no hay necesidad de decir quiénes. Sí. Pero allá estuvieron. Sicarios fueron a hacerse la famosa aseguranza y el famoso blindaje para decir que eso. Uno de los grandísimos jefes de las FARC, que hoy todavía está vivo al otro lado de la frontera, se hizo la aseguranza. Entonces, todos esos criminales, el crimen y la brujería han estado juntos desde que el mundo es mundo. La brujería y el poder han estado juntos desde que el mundo es mundo. Creo que no hay una actividad profesional o personal en la que la gente no entienda, ¿sí? Pero había un par de sentimientos bestiales que a mí me causaban una vaina
que me arrugaba el corazón cuando yo estaba en ese proceso de la reportería, y es cómo gente llena de plata, de estatus, de poder, porque allá iban senadores, representantes a la Cámara, directores de institutos descentralizados, o sea, gente de estrato 20, 30 y 40, ¿cierto? Una vicepresidenta de un banco famosísimo, que tomaba decisiones de miles de millones de pesos del banco, conforme lo que le decía Sofía en el tarot. Iban a dos cosas, dos sentimientos muy bestiales. Primero, la venganza. Y especialmente con la pena. Me da pena con ellas, pero hay que decirlo, ¿no? La gran mayoría eran mujeres. Si Mario Villalobos no es para mí, no es para nadie, pues séquenlo, mátelo. Y la bruja era tan inescrupulosa que decía, ¿cuánto hay? ¿Cómo lo quiere? ¿Despacio o rápido? A ese nivel de soberbia y de arrogancia llegó ella. Y toda esa plata que ella recogía no se veía, porque ella era presa del vicio, del alcohol y las drogas. Se gastaba rápido. Y el otro sentimiento era el miedo. Y el miedo era, increíblemente, Sebas, de los criminales especialmente. El miedo de que me van a matar, el miedo de que me van a poner una bomba, el miedo de que uno de mi escolta me va a matar, el miedo de que me van a capturar las autoridades. Entonces iban a hacerse 50 vainas. Y los políticos y la gente de plata, el miedo de que otro tipo les disputara ese espacio social o ese dinero, miles de millones de pesos que ya tenían, alguien que estaba surgiendo en su negocio. Tía, hágame el favor, cásquelo, porque ese man no puede ganarme a mí ni el 1% de mi mercado. Pero los criminales allá iban muertos del susto. O sea, mataban y comían del muerto y parecían corderitos en la casa de ella diciéndole, tía, por favor, vea, es que yo tengo miedo, que es que mire, es que yo sospecho de un escolta mío. Venga, mijo, tiramos el tarot a ver qué estaba pasando. Ahí hay un placebo también, ¿no? Sí, claro, claro. O sea, la gente, y Sofía me lo ha dicho muchas veces, la gente a veces viene a oír lo que ellos quieren que uno les diga. Y uno termina diciéndose. Pero el crimen y la brujería, como mejor dicho, juntos desde que nacieron. En este proceso de investigación, ¿tú tuviste la posibilidad de ver a algunos de sus clientes en persona? Como que tú estuvieras sentadito en su consultorio. Muchísimos. ¿Sí? Todos. Y entonces, sobre eso te pregunto, tú tienes a un jefe paramilitar, a un jefe guerrillero, a un soldado duro, y tú sabes que en un contexto de conflicto armado colombiano son personas súper duras, súper que tienen la vida de otras personas a su mando y demás, que han cometido masacres, lo que sea, y tú los ves como ese corderito asustado. ¿Cómo es tu experiencia con eso? ¿Cómo lidias ya no en esa reportería? Porque, digamos, juguemos a esto, hagamos de cuenta que no necesariamente pasó, pero digamos que un día estás en medio del conflicto, en medio de una reportería en el terreno y ves a un jefe guerrillero que lo ves malo, matándole, haciendo lo que sea, y luego lo ves en ese consultorio de Sofía. ¿Cómo es tu experiencia con eso, con esa otra cara? O sea, nunca me tocó que alguno que yo hubiera visto Claro, en por reportería supuesto. fuera, pero son cortados por la misma tijera, al calque. Lo que para mí era extraño era ver cómo allá, como decías tú, mataban y comían del muerto y eran arrogantes, soberbios, ¿sí? O sea, se hacían esperar 2 y 3 o 4 horas de una mamá que tenían o de un familiar de un secuestrado, esos que mantuvieron por allá abajo del Caguán, entre alambres de púas, y era un tipo tremebundo y llega allá, no, mi doña, que si me hace la caridad y me tira el tarot, y uno decía, pero este man, ¿qué? ¿Sí? Uno decía, carajo, o sea, ¿sí? Entonces uno entraba ahí en un conflicto que me llevó a mí a concluir lo que hablábamos previamente, y es esta vaina que tú no puedes dominar, que no manejas, crea una ensoñación tan terrible entre los criminales que se vuelven adictos a eso. Son adictos a esa vaina, ¿sí? Por ejemplo, había en los rituales a los que van, por ejemplo, los sicarios, ella les decía, tú te voy a poner la aseguranza, pero eso no se puede mostrar. No se puede exhibir públicamente. Tú, por ejemplo, cuando ella hace ese trabajo, la aseguranza le dice, tú no la puedes mostrar. Si te hace el blindaje ese para evitar ¿no? Tú no puedes volver a pasar por un cuerpo de agua. Así seas un nadador experto. Y a un sicario, por ejemplo, le decía, el día que tú vayas a trabajar, la mano con la que apretas el gatillo tiene que estar, el dedo con el que apretas tiene que tener esmalte negro. Y un sicario de esos, yo recuerdo que le dijo, no, yo marica no soy, yo no me voy a pintar las uñas. Le digo, bueno, haga lo que quiera, yo le estoy diciendo lo que tiene que hacer. El tipo murió. Wow. ¿Ves? O sea, hay unos que son, la superstición es muy bestial, porque además, como te digo, ellos de dientes para afuera son unos monstruos desalmados y de dientes para adentro, pues están cagados del susto.
Ok. Porque pueden tener, como tú dices, gente a su mando, cometer todas las fechorías, pero saben que incluso uno de su círculo inmediato puede pasar. Y pasó con el famoso alias Rojas, que le cortó la mano a su jefe y fue y lo llevó Sí, para identificarlo. sí. Ese era el miedo que tenían. Por esa época, ese episodio de alias Rojas, eso desató un pánico que fue una época en la que muchísimos de esos tipos fueron a ver a Sofía y le decían, no, es que yo no quiero que me pase lo de este man, que le Ok. cortaron la mano y le metieron un... O sea, ¿sí me O sea, en ese sentido, ella, y por extensión tú en el proceso de investigación, se vuelve como un depositario de los miedos, de las confesiones, de todas esas partes que no solemos ver en estos personajes como tan unidimensionales. Sí, la gente se imagina que son diablos todopoderosos, Ujú. demonios que son invencibles, infranqueables, intocables, y resulta que son más volubles y más vulnerables que un niño, porque tu fuerza reside en la intimidación y en el ejercicio de la subordinación. Tú me haces caso porque yo soy el comandante del frente. Sí, entonces te reclutan de niño y a los 12 años a una chica la violan y la embarazan, pues ahí hay una relación de poder desbalanceada. Claro. Pero esa niña crece. El pequeño el grande es grande hasta que el pequeño crece. Y si tú lo que sembraste fue vientos, pues cosechaste tempestades. Tempestades. Entonces, eso era lo que pasaba. El miedo bestial que sentían era especialmente que alguien de su círculo interno los traicionara. Para ellos la preocupación de la fuerza pública se resolvía en el terreno, Ok. allá en el fragor del combate, de echarse plano. El miedo que les daba era que los infiltraran, que los enamoraran, que les hicieran bebedizos, ¿no? Bebedizos. Y de bebedizos sí que viven los criminales. O sea, llegaban, decían, deme un bebedizo para yo... Y ella, de hecho, hace, por ejemplo, un ritual que es el ritual de invisibilidad, Ujú. que lo ha practicado 2 o 3 veces solo con ella misma. Después lo hizo, que se va a narrar en el segundo libro de Confesiones, con una muy, muy conocida presentadora de entretenimiento de ese país, cuyo nombre no podemos decir, por Sí. supuesto. Pero ellos iban a decirle, mire, yo sé que esto se puede hacer, ya no, eso no es, no hay plata para eso. Eso no es como que yo le haga un bebedizo, una jugadura calzón. No, eso no es. Ok. ¿Sí? Pero los criminales eran aterrados. La única forma de verlos como correritos. Y ella se reía de eso. Decía, quien los ve matando y comiendo el muerto y aquí vienen a rogarme que les haga cosas. El verdadero poder. El verdadero poder era el de ella, el poder de la Claro. intimidación, porque ella, además que es una mujer grandísima, es súper histriónica, zapatea cuando conjura, eso intimida al que vea. O sea, yo vi muchos episodios que tuve, me iba de ahí. Y esa experiencia tuya, en ese sentido, Maya, te estamos hablando de un invitado que hace 30 minutos me acaba de decir que le pusieron un fusil en el pecho y que mandó a comer mierda al guerrillero. Pero ahora se enfrenta a una bruja que evidentemente y por todo, más allá de que uno crea o no, por todo el contexto que nos estamos mostrando aquí en esta conversación, evidentemente hay toda una serie de fuerzas y de poderes que pesan. Entonces, tú me decías, no, mira, yo llego al hotel del lugar y ahí sigo, bueno, me calmo un poquito o a veces no pienso en eso, pero ese es otro tipo de fuerza a la que te enfrentas. Claro. Estás enfrentándote a una fuerza sobrenatural, a una fuerza oscura que igual sigue ligada al crimen con gente muy pesada, muy peligrosa. ¿Cómo es ese Mario que sale de la casa de la bruja y llega a la casa y se acuesta en la oscuridad de su cama y dice, uy, ¿qué acabo de ver? ¿Cómo lidias con eso? Es un Mario cagado del susto. Por una razón sencilla, y es que, como lo dijiste, a todo lo demás ya había una especie de manual del usuario. Entonces uno decía, bueno, me cambio de hotel, no me caliento, me quedo ahí quietico, pero yo llegaba a la casa y venía primero cargado de una energía muy brava. Yo no creía en eso, hasta que lo sentí en mi propio pellejo. Entonces empezaron a suceder una cantidad de cosas más allá de lo que es tolerable y de lo que es admisible y de lo que es creíble para un tipo absolutamente increíble como yo, que soy reportero porque es el deber ser. Entonces, ¿qué pasaba? Yo empezaba a oír ruidos en mi casa, fríos bestiales, se me enfriaban los pies, yo sentía que me respiraban aquí en la nuca, yo volteaba, se zarandeaban las ventanas, a veces estaba escribiendo, hacía una pausa activa y volvía y lo que había escrito se borraba. Y después volvía y aparecía inexplicablemente. En esa época yo grababa en cassette, en cinta magnetofónica. Eso por favor, quienes son millennials, busquen en Google qué es eso, porque si no, no me van a entender, ¿cierto?
Y cuando yo iba a desgrabar las entrevistas, por ejemplo, yo ponía play y empezaban, y yo juraba que era que se le habían Psicofonías. acabado las baterías, las cambiaba y sonaba igual. O sonaban unos vientos tremebundos por debajo y yo llamaba a Sofía. Me decía, no te preocupes. Pues como si yo me estuviera cambiando una camiseta. Me decía, no se preocupes, hay fuerzas que no quieren que tú trabajes. Sigue adelante. Pero ella misma me hizo a mí un episodio que yo la odié y dejé de hablarle como 4 meses. Un día yo termino un sábado como 8 de la noche y yo la veo ya trabajando, Sebas, con un velón azul como de unos 40 centímetros, echándole unos menjunjes y vainas, pero para mí eso ya era la normalidad porque yo la veía constantemente haciendo eso. Yo llego a mi casa, duermo normal, ¿no? Comillas. Sí, sí, sí. Y como a las 2 de la mañana me despierto como en las novelas mexicanas, sudado, y de un momento a otro me coge una agitación bestial y yo empiezo a llorar. Y lloré, y algo iba a pasar, algo va a pasar. Y empecé, llamé a mi papá, con quien yo tenía una relación malísima, para ser generoso en el adjetivo. ¿Sí? Llamé hasta a mi papá, con quien yo no hablaba. A la mamá de mi hija, yo sentía que algo malo iba a pasar. Y lloré. El estado de excitación fue tan bestial que tuvieron que venir mi hermano y mi mamá a calmarme. Me tomé una pastilla para dormir. Al otro día, como a las 2 de la tarde, me llama la bruja y me dice, hola, Oli, ¿cómo estás? Oli. ¿Ya estás tranquilo? ¿Y tú cómo sabes que yo no estaba tranquilo? Me dice, ¿recuerdas que tú estaba trabajando ayer en un velón? Yo, sí, Sofi. Me dijo, pues ese es un velón de desespero que yo te puse. Para que, como tú no crees, huevón, a ver si algún día entiendes que esto está más allá de eso. Yo me pegué una emberracada. Claro. Yo la mandé para sus 3 mierdas. Y duré sin hablar como 4 meses con ella. Incluso considera la posibilidad de, este proyecto se va para sus 3, chao. La canciller fue Rochi, que me llamó y me dijo, perdónala, es que ya a veces se pasa. Y yo, no. Como dicen en el campo, llegando al culo no son chanzas, ¿no? Ese es un decir de los campesinos. Lo acabo de anotar ya. Llegando listo. al culo Ahora no es son mío. chanzas. ¿Ves? Y entonces ese día partió en 2 mi relación con Sofía, porque ahí, Seba, yo entendí lo que sentían los criminales cuando iban a verla. Y yo creo que también sentiste un miedo como unos nervios de mierda, puede tener poder sobre mí. No puede tener, no, yo creo, de poder tenerlo lo tenía, pero nunca lo ejerció. Y esto es algo que... Tiene la posibilidad de tenerlo. Correcto, pero mira, yo siempre desde el principio tracé una raya profesional y personal. Ella no es mi mejor amiga, ni yo me paso metido en la casa de ella en Barranquilla, porque allá vive. Nos hablamos de vez en cuando. Y ella muchas veces me dijo a mí, si alguien se mete contigo, yo lo vuelvo mierda, hijo de puta. Le dije, no. Y hay gente que me dice, me imagino que tú no tomas una decisión personal o profesional sin consultarle a Sofía. Nunca, jamás, después de que me leyó el tarot la primera vez y me pronosticó lo que pasó, nunca jamás. ¿Por qué? Porque yo vi cosas tan terribles como ver a un muchacho vomitando sapitos de 1 centímetro. ¿Sí? Ese es un pelado que era vecino de ella, un camaján de 1,90, grandísimo, adicto al gimnasio, y de un momento a otro se puso como un palillo. La mamá me dijo, oiga, don Mario, ¿será que usted me puede ayudar para que Sofía lo reciba? Pues camine, yo no soy el manager, pero camine. Y Sofía le echó el tarot y le dijo, vaya, compre un tarro de aceite de oliva extra virgen español. Tiene que venir en lata y unos limones nomás. O sea, ese tema del nido del pájaro macuá y la jugadura de calzón y las hierbas de nosotros, sí funcionan, pero pues ella siempre dice lo que hace los sortilegios es el poder del esotérico. La vieja le da la bebehizo al chino y a los 10 minutos empieza a hacerle un trabajo de sanación y le lo acuesta en una camilla y le empieza como a hacer un movimiento del cuello a la barriga, y el tipo empieza a gritar diciéndole que sentía que le desgarraban la carne por dentro. De pronto Sofía dice, traigan un balde, y yo la miro y un balde para que me dijo, tú no te salgas, huevón. Incorpora al pelado a la camilla, lo para y el tipo empieza a vomitar sapitos vivos de medio centímetro. Yo salí corriendo absolutamente espantado y duré como 2 meses sin ir porque era tremebundo. Saliste espantado con eso y Sí. no cuando te ponían fusiles en el pecho. Impresionante. Claro, porque es que eso estaba bajo mi propio Claro. albedrío. Yo corría el riesgo por mi Claro. propia cuenta. En cambio, con ella uno no sabía. ¿Sí? Así como dices tú, cualquier día se emputa conmigo y quién sabe qué hace. Uf. No creo que lo haga, pero sí. Entonces, era diferente cuando la cosa estaba bajo control mío con un criminal.
al que yo le decía, además yo sabía que ese guerrillero no me iba a hacer nada, la plaza estaba repleta de gente. Ok. ¿Sí? Pero corrí el riesgo. Yo decía, ¿y qué tal que el loco si me dio un tiro? Pues mi hija se había quedado huérfana. Así de sencillo. Y yo hubiera aguantado una notica abriendo el noticiero, mataron al periodista, ya chao, y no pasó nada. Y el mundo sigue. Pero acá, si era capaz de eso, era capaz de otras cosas que quién sabe qué. Y ese era el miedo al cual ella agarraba las pelotas a los criminales con ese miedo que yo vine a sentir en mi propio cuero. ¿Sí? Con ese sortilegio que ella le hizo a ese muchacho, también sanó la garganta de un conocidísimo cantante colombiano. En el libro está narrado. Ok. Uno da tantas pistas que todo el mundo dice, es fulano. Pero sentir eso en carne propia, eso ya fue el siguiente nivel. Entonces, una cosa fue cuando uno experimentaba sensaciones, digamos, de alguna manera paranormales, y otra cosa era ya sentir uno en su propio cuerito lo que era el poder desatado de una señora como esa, que realmente lo que hizo fue un pelón de desespero, una huevonadita, pues, al lado de lo que ella hacía. Solo te muestro un poquito. Y ya para que pasemos al otro libro, quisiera preguntarte, ¿este libro en qué año se publicó? 2023. En 2023, llevamos 2 años de publicación de este libro. En Halloween, además, bien Halloween. temático. Más bien, yo mira a esa cámara donde se ve el libro. Además, porque es un libro que tiene muchas reimpresiones, es un bestseller, ya es un bestseller en el sentido estricto de la palabra, lo cual no es nada común en nuestro país. Así que ahí lo tienen de testigo directo editorial, pero además disponible en Serialmente Books desde hoy. ¿Cómo tomó Sofía la publicación de este libro? O sea, tú trabajas 20 años con ella, evidentemente ya hay una relación de confianza en muchos sentidos, pero luego ya ve el libro, ya ve el objeto, ya ve las historias que hay adentro y cómo lo toma ella. Imagínate que cuando Sherpa, es que se llama el bichito, ¿no? Yo no soy escritor, yo soy un reportero que está haciendo el camino, y mi manager se llama Karen Arias, allá está detrás de cámaras. Karencita, entonces un día me llama Karen y me dice, te voy a mandar el Sherpa, que es como el libro prueba, ¿Como el machote? como el machete. Ok. Pues, bueno, y yo lo veí y yo, es mi hijo, yo estoy emocionado. Y ya cuando estuvo, y ya fue visto final de Rafa, que nuestro Pluma Blanca pasó por las manos del editor que fue Julián. Karen hizo todo este arreglo logístico, porque es que una cosa es un manuscrito y otra cosa es un libro, ¿no? Claro, por supuesto. Detrás de esto hay un equipo de trabajo, que es Karen, que es Jorge Nítola, que es María Fernanda Medrano, que es Rafa Poveda, que es una cantidad de gente con la que esto no podría ser realidad, ¿no? Bueno, cuando está el libro, yo llamo y se lo envía, Karencita se lo envía a Sofía Barranquilla, que es donde vive. Como a los 4 o 5 días me llama Alexandra, la única hija que le queda viva, después de haber brujeado tanto. Y Alex es una vieja barranquillera típica, ¿no? Ajá, niño, ¿cómo estás? Yo, hola, mi vida, ¿cómo estás? Oye, es que Sofi necesita hablar contigo, pero seria yo. Ay, Dios mío. Marica, esta vieja se emputó. Y yo, bueno, pásamela. Y yo, hola, Sofi, ¿qué hubo? Y respiro así como... Y yo, marica, me va a tirar un putazo de aquí al otro mundo. Y agarra y se pega una berriada de padre y señor mío. Lloraba y lloraba y lloraba. Y yo, marica, ¿yo qué hice? Cuando ya la calmaron, la ponen en la videocámara. Eso fue una llamada, porque claro, Sofía no es muy aficionada a la tecnología. Sí. Como se puso a llorar, yo colgué y llamé a Alex por la videocámara. Y Sofía llorando y no paraba. Yo, cálmala. Cuando paró, yo le dije, ¿qué pasó? Y Sofía dijo, Sofía, la bruja más brava del mundo, la que atendió a tantísimos criminales y los tenía que dar la palma en la mano, la más tremebunda de todas. La frase no se me olvida, Sebas, mijo. Tú tocaste un sitio de mi corazón que yo no sabía que existía. Wow. Y yo, marica, esto como que es en serio. O sea, Wow. yo no hice esto, sino por más allá del ejercicio intelectual de hacer esa transición de reportero a cualquier otra cosa, por honrar la palabra que tenía comprometida con ella, y porque de por medio había un amigo a quien quiero en el alma como Rafa Poveda, que confió y apostó por mí. ¿Ves? Pero cuando ella dice, tú tocaste un pedazo de mi corazón que yo no sabía que existía, yo dije, marica, pues acá pueden pasar muchas más cosas, y efectivamente pasaron. Y esas cosas, esta pregunta sí es pura pregunta morbosa de curioso. No sé, mientras te escuchaba pensaba, bueno, a Sofía le gustó mucho su libro. Es un libro que se ha vendido. ¿Cuántas reimpresiones, Karen? Para la 5ª reimpresión, eso no es nada común en este país.
sea, estamos hablando de miles de copias. ¿Será que Sofía tiene que ver en ese movimiento comercial? ¿Tú qué opinas? Uy, buena pregunta. Yo la verdad se lo voy a preguntar, Seba. Yo no, soy muy, muy, muy sincero contigo. Porque como nosotros no tenemos una relación estrecha de amistad, ¿sí? Y no es por falta de ganas, porque no me lo van a creer, pero la bruja es una abuela incomparable. O sea, los 3 nietos que quedaron cuando le matan a su primer hijo por estar brujeando, ella los crió, Ok. ¿sí? Y ella los volvió profesionales, ¿sí? O sea, es una abuela que tú no te alcanzas a imaginar, y una vieja absolutamente divertida. Le gusta la parranda, le gusta el bailecito, chao. Entonces, como que no ha habido un espacio para preguntarlo, pero prometo preguntarle. Bien. Pero si yo no, eso me rompería el corazón. Quiere decir que no, Claro. puede que sea que me rompa el corazón, Bueno. pero no lo sé. Y si lo hiciera, no me parecería extraño. Prometamos que lo vamos a mostrar en las redes Sí, sociales. lo prometo, se lo tuyas voy a y de preguntar, Presunta seguramente Pola. ya viene. ¿Sí? Hagamos una encuesta en redes a ver qué la gente que nos dice, ¿no? En los Listo. comentarios, cuando comenten este podcast, contesten ustedes qué opinan. Pero cuando venga a Barranquilla, seguramente ahorita pronto le vamos a preguntar. Listo. Pero creo que también la historia es tan épica que se define No, sola. es que mira, yo, y lo digo acá para la gente que está viendo el podcast, pues yo tengo mi librería virtual, pero también en ferias, y yo vendo libros de testigo directo, y a mí me han ofrecido este libro sin contarme todo lo que tiene el libro, y yo siempre decía, pues no veo que tenga que ver mucho con crimen, por X o Y motivo simplemente quedamos en eso y ya. Y hoy en esta entrevista, hoy en esta conversación me doy cuenta que es un libro que debería estar hace mucho tiempo en mi stand, hace mucho tiempo en mi librería, porque tiene que ver todo con crimen, a pesar de que además tenga que ver todo con brujería. Y tú, Mario, acabas de mencionar algo, una parte de la familia de ella, de sus hijos, de sus nietos, de las personas que están alrededor de ella. Y aprovechemos para hablar, ya también para ir cerrando un poco, que tienes una segunda parte que en este momento se está publicando gracias a Testigo Directo Editorial y que va a estar para la Feria del Libro. Espero que este capítulo esté dentro de Feria del Libro, es mi intención. Y es un libro que es la segunda parte de esta historia. Entonces, no lo tenemos en este momento porque en este momento lo están imprimiendo en la misma imprenta de fuego de mi libro. Entonces acá, va a aparecer acá, otra vez Alejandra ya debe estar como otra vez esta semana haciendo estas señas tontas, pero acá en la cámara, aquí sale la portada de la segunda parte de Confesiones de una bruja. ¿Qué vamos a encontrar, Mario, en esta segunda parte de Confesiones de una bruja? Yo quiero hacer la confesión de este brujo. Y es que yo no quería hacer la segunda parte. Y voy a contarte por qué. Porque emocionalmente y sensitivamente, ya te conté, era una cosa muy brava. O sea, eso no es sencillo lidiar con eso. ¿Sí? O sea, por eso te decía, cuando yo enfrentaba a los criminales con los que me encontré como reportero, el albedrío era mío. Yo tomaba el riesgo. Yo decía, bueno, ¿me meto o no me meto? Y hubo muchos sitios de esos y muchos episodios en que dije, no me meto. Y el camarógrafo me decía, no sea huevón, camine. Y nos metíamos y me agarraban de la manito así como yo agarré a Richie en La Guajira. Sí. Yo aprendí de mis maestros, Germán Palma, Aurelio Valencia, Henry Espino, Orlando Ramírez, una cantidad de camarógrafos legendarios. Pero en eso yo tenía el control, aquí no. Entonces yo no quería hacerlo porque yo no quería volver a sentir cosas. Pero un día a la bruja se le ocurre decir en un conversatorio, alguien separa una pelada que compró el libro en la Filbo del 24 y se lo leyó en una noche. Ok. Y le dijo, Sofía, yo no pude parar por culpa de ustedes dos, ¿nos van a dejar iniciados? Y Sofía suelta esta perla y dice, ¡ja! Si es que lo que Mario vivió al lado mío no es ni siquiera el 10% de lo que está en ese libro. Y todo el mundo, no, marica, pero es que ya, ¿qué hubo? Y empieza una vaina. Yo vivo del mundo digital, estoy metido en el mundo digital y tengo cuentas de redes sociales, @Marito Villalobos, si me quieren seguir en Instagram. Aquí aparece, ahí Aquí, va a por aparecer favor, en su cámara. aquí, Va a aparecer. ok. Pero no posteo tan activamente porque yo prefiero mantener. Y empieza esa avalancha de mensajes por Instagram, por Twitter, por TikTok, incluso por Facebook. ¿Qué hubo? Y yo dije, bueno, agarremos el asadón otra vez. Y narramos, la segunda parte se llama El legado de la bruja. Y es el lado de esta historia. Mientras aquí contamos cómo una bruja tremenda trabaja con criminales poderosos y famosos, ¿cierto? El segundo libro narra cómo la sufrió su familia.
cómo la sufrió su familia, cómo una niña como Rochi, mi amigaza, queda viuda a los 22 años con 3 hijos, no tiene ningún remedio adicional sino meterse debajo de la ala protectora de su suegra y soportarla. Una bruja negra, adicta al perico, al alcohol, al cigarrillo, odiosa, rabiosa, furiosa, arrogante, soberbia. Pero Rochi mantuvo el control. Como la única hija que le queda viva, después de que por andar brujeando pierde a los otros 2, se aguanta a su mamá. Y viene un break de 7 años de separación con su mamá. ¿Cómo lograron manejar eso? Y cómo sus 3 nietos, los hijos de Rochi, sufrieron a su abuela de niños viéndola hacer brujería y viendo criminales en la propia sala de su casa. Entonces eran niños que tenían 9 y 10 años en la época y veían un jefe guerrillero sentado en la sala de su casa. Wow. ¿Sí? El mismo jefe guerrillero que ellos veían en televisión matando gente. Claro, y se busca ahí. Entonces, el segundo libro lo que narra es cómo el amor de la familia logró que eso se superara. Mientras la moraleja del primer libro de Confesiones de una bruja es: no te metas con esa huevonada porque tú no tienes, porque corres un riesgo bestial. Si no lo pudo manejar ella, que tiene un don, calcula lo que puede un mortal como cualquiera de nosotros. Mientras eso pasa en el segundo libro, en el primer libro, en el segundo es un homenaje al amor de la familia. Supongo que cada uno en su casa y quien nos está viendo y escuchando dice: al final del camino se va. Los amigos van y vienen, las parejas van y vienen, los invitados en Presunta Pola van y vienen, y cuando tú apagas las luces y Aleja apaga el máster, ¿qué queda? La familia. Y la familia es eso que hay detrás de aguantarse a una mamá como Sofía, a una suegra como Sofía y a una abuela como Sofía. De hecho, su nieta mayor, ella la declaró su heredera, porque resulta que en esa familia de brujas cada 2 generaciones hay una. Okay. La abuela de bruja, la abuela Sofía fue bruja, Sofía lo es, y Fairuz, su nieta, ella supuestamente tenía el don. Y Sofía se lo metió a la mala. Y Fairuz veía tantas cosas horribles, como por ejemplo se narra en el segundo libro, alerta de spoiler, le aparecían, ella estaba viendo Grey's Anatomy, y el closed caption dejaba de traducir lo que decían los actores para colocarle letreros: Fairuz, tú eres mía, no te niegues, yo te quiero para mí. Oía ruidos infernales por las vecinas del computador de la época. Los niños veían liberaciones de demonios que hacía Sofía, niños de 8 y 9 años viendo eso. Entonces, este segundo libro es un homenaje al amor de familia, pero no por eso deja de ser igual de emocionante, porque hay también muchos criminales, claro, y poderosos y famosos, claro, ¿cierto? Entonces, hay, por ejemplo, una historia que seguramente la gente le va a encantar, y es cómo ella ayudó a proteger a Cristiano Ronaldo. Sí, estamos hablando del famoso exjugador del Real. Historia corta: en el año 2009, Cristiano rompe con una supuesta novia, y un brujo español llamado Pepe Rus, como Fidel Castro Rus, Pepe dice: a mí me contrató fulana para que destroce a Cristiano y lo voy a volver un tipo de cristal y voy a empezar por los tobillos. Y justo a los 5 días Cristiano Ronaldo sale lesionado en tobillo en un partido de Champions. Que además no suele lesionarse Cristiano. No suele, uno a los 40 años todavía tan entero. Claro. ¿Sí? Él hace 1000 abdominales diarias, yo hago uno al siglo, más o menos, ¿cierto? Y resulta que un reportero del diario El Tiempo va a la entrevista y ella dice: sí, él le hizo eso y eso se puede hacer, pero la contra es tal. Y Sofía empieza a hacer. Para efectos del reportaje, del periodista le cuenta cómo se hace, pero en privado hace todo ese sortilegio. Ya para esa época ya era una bruja buena, ya se ha retirado el mal, y hace todo el sortilegio para tumbar ese hechizo de Pepe. ¿Sí? Y efectivamente Pepe la llamaba emberracada a decirle: no se meta conmigo, usted no tiene por qué tumbar mis hechizos ni mis sortilegios. Y Sofía hace todo lo que tiene que hacer para salvar a Cristiano. Nunca lo conoció, nunca lo llamó, nunca nada, pero ella cuenta con detalle en el segundo libro, en El legado de la bruja, cómo hizo para proteger, ¿cierto? Wow. Y hablando de protagonistas de crimen en este segundo volumen, está como el jefe de sicarios del Mexicano, de Gonzalo Rodríguez Gacha. Le secuestra a la mamá a una de las mejores amigas de Sofía para obligarla a que lo ayudara a recuperar una huaca con 83 lingotes de oro. Se narra toda la aventura de cómo estuvieron buscando por varias fincas del Mexicano la llave de una bóveda que abría el sitio donde estaban los 83 lingotes de oro. Entonces Sofía tuvo que ir a buscar dónde estaba el Mexicano, etcétera, etcétera.
Y a los que les gusta el tema de la cosa política, como dice mi buena amiga Vicky Ávila, un abrazo, Vicky, buena suerte en la campaña. Para los que les gusta la cosa política, hay un episodio con Horacio Serpa Uribe. Resulta que la bruja, cuando sale de su pueblo natal y es adolescente, ya mayor y empieza a tener sus hijos, se va a vivir a Barranca Bermeja. Y ahí ella y su hermano Cayetano conocen a Horacio Serpa y son vecinos de barrio y crecen juntos. Cayetano, el hermano de Sofía, se vuelve el alfil, la mano derecha de Horacio en el tema de la política, o sea, el man de las tejas, el man de la reunión, de los tamales, de los buses, el operativo. Con el tiempo Serpa escala y llega al famoso proceso 8000 con Samper. Uh-huh. Y Serpa está bastante embolatado con el tema, al punto que le convocan a una moción de censura. Cayetano, desesperado, le dice a Sofía, por favor, ayúdelo. Y Sofía tumba esa moción de censura a punta de brujería. Horacio Serpa nunca, jamás lo supo. Ni le pidió a la bruja que le ayudara ni nada, pero ella lo ayudó. ¿Y quieres que te cuente cómo termina ese episodio para que la gente se ría? ¿Sabes cuándo murió Horacio Serpa? El Día de las Brujas del año 2020. El 31 de octubre de 2020 fallece Serpa. Y ella cuenta cómo fue esa angustia de tener que ayudar a alguien a quien ella quiso muchísimo. Ella tiene fotos con Serpa de la época, en Barranca Bermeja, en los sitios. Entonces, este segundo capítulo, pues es desde lo emocional el lado B de Confesiones. Legado de una bruja es que tú lo único que tienes es el amor de tu familia. Si esa familia disfuncional que tenía que aguantar ver sentada en la puerta de su casa, en la sala de su casa, a un jefe guerrillero, o tenía que ver a su abuela consumida por el alcohol y la droga, si esa familia disfuncional fue capaz de salir al otro lado, que tú te pelees con tu hermano o con tu esposa vale 3 tiras. Claro. ¿Ves? Claro. Bueno, pues aquí les dejo otra vez, aquí en esta cámara, la portada de esta segunda parte de Confesiones de una bruja, del legado de la bruja, que lo pueden encontrar en Testigo Directo Editorial, publicado por ellos, pero también lo pueden encontrar en Serialmente Books. Y si este capítulo alcanza a salir en Feria del Libro, nos vemos en Feria del Libro, allá va a haber evento y en las todo. Librerías, en la Nacional, en la Lerner, en la Panamericana. No sé si va a salir, si sale, o sea, si bueno. Este soy yo diciéndoles después de Feria del Libro no salió, o este soy yo diciéndoles nos vemos en Feria del Libro porque hay evento allá, igual va a estar en librerías. Una historia increíble, va a estar, lo tengo que leer, obviamente, voy a estar ahí pegado a las dos partes. Y ya, Mario, vamos cerrando con una sección que tenemos nosotros, que es muy, muy sencilla, mucho más liviana, que se llama el ping-pong criminal. Entonces, en el ping-pong criminal vamos a hablar ping-pong con Mario Villalobos. Vamos a hablar, te voy a hacer 5 preguntas muy sencillas, donde tú me puedes responder como quieras. Y la primera pregunta que te voy a hacer es, con todos esos años de reportería, ¿cuál es esa noticia criminal que te hubiera gustado cubrir como reportero? Puede ser colombiana, de Latinoamérica, del mundo entero, cualquier parte de la historia. La captura de Hannibal Lecter. Ok. Wow. El silencio de los inocentes es eso. En la ficción, en la vida real, la muerte de Pablo. La muerte de Pablo te hubiera Yo gustado. era chiquito, cubría deportes y trabajaba en NTC Noticias y Pablo muere el 2 de diciembre del 93 y yo estaba recién desempacadito, llevaba trabajando 6 meses en NTC y se fueron los caballos. Claro. Y yo miraba eso con una envidia que yo decía, Dios mío, esto no vuelve a pasar. Pero esa hubiera sido una noticia que me hubiera encantado cubrir. Y ahora, ya después de toda tu experiencia, ¿cuál puedes decir que es la noticia que más orgullo te da haber cubierto? Me quitaron la cámara ese día, pero era el nacimiento de mi hija. No hubo una noticia más hermosa en mi vida. Ah, pues ya. El médico me había prometido que me dejaba grabar el parto y parido, aquí me quitó la cámara. Al reportero no lo dejaron reportar. Pero algo que me enorgullezca mucho, nada puntual, solo decir que cuando yo cogí un micrófono como reportero, siempre lo hice para intentar ayudar a alguien, para ser honesto. A uno le dicen, es que usted tiene que ser objetivo, y eso es mentira. Las noticias los hacen seres humanos que tienen sentimientos. Ser objetivo es una falacia, eso no pasa. Todo el mundo tiene un corazón y una piel ahí. La noticia que me enorgullece es el hecho de haber cogido un micrófono 32 años para decirle a la gente, aquí estoy, ¿qué necesitas? Genial. Y Mario, ya digamos en estas dos fases, el reportero que está en medio del conflicto, el reportero que está en tantas noticias y de repente el periodista que está escribiendo un libro sobre una bruja que tiene tanta historia del país detrás, ¿qué pensarías tú, ya digamos después de estas dos experiencias? ¿A qué le tienes más miedo? ¿A un criminal real de carne y hueso o a todas esas historias oscuras que hay detrás de esa bruja?
Yo le tengo miedo a la intercesión de los dos mundos, porque, por ejemplo, ella atendió también a muchísimos narcotraficantes, ¿sí? Entre ellos ya lo podemos decir que está muerto, se llama el Mico Durán, que fue uno de los narcos más importantes en esa transición de la bonanza marimbera al inicio del narcotráfico de drogas sintéticas, ¿no? Le tengo miedo a esa zona gris que yo no puedo mirar. Si yo tengo un micrófono en la mano y una cámara, bueno, ¿qué yo? Pues papá, ¿cómo es? A mí no me da culillo. Si estoy allá, yo sé cuál era mi límite y cuándo tuve que salir corriendo. Pero esa zona gris que tanto temían los criminales también es temible para uno como ser humano. Porque enfrentarse cara a cara a una persona que, como tú dices, en un momento cualquiera se pone bravo conmigo y me hace algo y yo no puedo hacer, no creo que pase, pero pues es eso. Sí, esa zona gris es absolutamente la dimensión desconocida realmente. Mario, ahora ya tú como esa persona que mira desde la baranda a otros reporteros en la actualidad y pues con toda la autoridad que tienes, ¿no? 32 años en la reportería, ¿cuál es ese crimen que cometen los reporteros de hoy en día y que tú constantemente ves? Dos cosas. Uno, agarrar el celular, porque como ahora se hace periodismo por celular, ¿no? Ya los pelados difícilmente salen a la calle a hacer reportería, porque acá en los grupos de WhatsApp de las entidades públicas les mandan todo, audios, fotografías, videos, texto, todo. El primer crimen es copiar y pegar, tal cual. Y el segundo, morirse detrás de un escritorio. Usted tiene que estar en la calle, hermano. Si usted se puso el título de reportero en su vida, es porque usted lo gaseó el ESMAD, es porque usted comió tamal en la Plaza de Bolívar en unas elecciones, es porque usted lloró viendo a un papá enterrar a su niño en la estación 21 Ángeles, como nos tocó a muchos. ¿Sí? Uno de los grandes pecados del periodismo moderno es seguir preguntando estupideces. En esa muerte de los niños del colegio agustiniano, un periodista llegó a hacer la pregunta más estúpida del mundo. ¿Cómo se siente? ¿Cómo crees que se siente un papá que acaba de perder un niño espichado por una máquina? ¿Sabes qué le contestó el papá? Lo mató, Sebas. Le dijo, hermano, cuando a uno se le muere la mamá le dicen viudo, le dicen huérfano. Cuando se le muere la esposa le dicen viudo. Y cuando pierde un hijo, es una vaina tan hijo de puta que en el diccionario no hay una palabra para eso. No hay palabra para eso. Entonces, el gran pecado es seguir creyendo que el periodismo se hace en el celular. Y dos, que cuando salen a la calle no salen a hacer nada distinto a lo que ven imitar. ¿Sí? Necesitamos, y este es un regaño de verdad duro y un jalón de orejas para toda la gente que está metida en este negocio. Vuelvan al nido, vuelvan al cauce, al manantial, que es el disfrute de agarrar un micrófono para hacer el bien, no más. Gracias, Mario. Y la última pregunta es, ¿qué tendría que pasar? ¿Qué acontecimiento tendría que ocurrir para que tú vuelvas a coger tu micrófono, para que vuelvas a llamar a un camarógrafo y te vuelvas a tirar al terreno? Que alguien me diga necesito ayuda. Nada Porque más. yo ya no necesito una cámara grande. Aquí tengo una cámara 4K y ando con un kit de micrófonos. Quienes me conocen saben que yo me voy a morir de esto. Es una enfermedad terminal. Tal vez yo no esté en un noticiero, en una redacción de noticias propiamente dicha, pero si alguien, y pasa, yo todavía estoy en 50.000 grupos de periodistas, tengo más grupos que contactos. Alguien sabe que me necesita, yo le voy a ayudar. ¿Sí? Yo voy a decir algo feo que puede sonar soberbio. Yo ya hice en este negocio todo lo que quise y pude. Pero si alguien me necesita como reportero, estoy en el primer frente de batalla porque es mi deber, porque fue mi vocación y fue lo que yo escogí para toda mi vida. No conozco experiodistas, eso no existe. Bien. Mario, a mí se me acabó la cerveza, a ti casi se te acaba. Gracias por estar Cheers. aquí. No se nos acabaron las historias, podríamos quedarnos hablando acá 2-3 horas más. E invitarlos a todos y a todas a que lean Confesiones de una bruja, que lean El legado de una bruja, estos 2 libros de testigo directo que tienen muchas más historias que como Presunta Pola y como Serialmente tienen que ver con crimen, por eso muchas de ellas las van a encontrar en Serialmente Books. Y agradecerles a todas las personas que llegaron hasta el final del capítulo. Gracias por estar aquí. Gracias, Mario, por estar aquí. De verdad que la entrevista fue absolutamente increíble. La disfruté mucho, genuinamente la disfruté mucho.
Y a todas las personas que están acá llegando al final del capítulo, decirles que por favor lo compartan, que por favor nos hagan llegar a más personas, que dejen su like, que dejen su comentario, que estamos muy pendientes de todos los comentarios, que nos sigan aquí en donde lo están viendo, en Spotify, en todas las plataformas, que nos sigan también en nuestras redes sociales, donde tenemos más contenido. Y muchas gracias por ver un nuevo capítulo de Presunta Pola, donde hablamos de crimen mientras tomamos cerveza.